¡Dibújame! Muy buenas tardes, familia venezolana. Qué alegría encontrarme nuevamente con jóvenes como tú, jóvenes como yo, jóvenes como nosotros en nuestro programa Cada Familia, una Escuela. El día de hoy, martes 19 de enero, segundo momento pedagógico del año escolar 2020-2021, y como todos los martes vamos a dedicarnos a las ciencias de la naturaleza y de la tierra y por supuesto explorando áreas de aprendizaje como lo son física, química, biología y ciencias de la tierra para que ustedes se conecten con lo mejor de esta nueva modalidad de educación a distancia que garantiza que ustedes se queden seguros y seguras en casa, protegidos ante el COVID-19. Pero eso sí, protegidos y conectados con nosotros en todas las plataformas digitales que aparecen de inmediato en nuestra pantalla, gracias al equipo de producción que los invita a ingresar al enlace me.gov.be, página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Pero yo quiero recomendarles unas excelentes guías pedagógicas que pueden conseguir si ingresan a este enlace, cadafamiliaunaescuela.me.gov.be. Recuerden que con la etiqueta Cada Familia Una Escuela nos pueden enviar fotografías, videos y comentarios en Twitter, Instagram y Facebook. Y además que hoy vamos a encontrarnos acá, en el Estudio 1 del Canal Educativo de Venezuela, con nuestros profesores Omaira Guerrero, Carlos Méndez, Eliseti de Gubella y Gerson Rubín para hablar acerca de los recursos para el aprendizaje. Tenemos mucho que investigar el día de hoy y ya vamos a hacerlo, pero eso sí, primero acompáñenme a investigar qué se celebra, qué se conmemora o qué se recuerda un día como hoy. El 19 de enero de 1786 falleció en Caracas Juan Vicente Bolívar y Ponte Andrade, padre del libertador Simón Bolívar. Fue un activo propulsor de la independencia de Venezuela desde 1782, cuando en compañía de Martín Tovar y el Marqués de Mijares, escribió a Miranda pidiéndole que viniera a salvar a sus paisanos de la tiranía española. Y dentro de nuestras efemérides de este día tenemos que conmemorar el fallecimiento de don Juan Vicente Bolívar y Ponte en el año 1786, de este militar destacado de Venezuela y por supuesto padre de nuestro libertador Simón Bolívar. Pero así también queremos felicitar a una maravillosa ciudad del estado Zulia, y se trata de la capital del municipio Lagunillas, Ciudad Ojeda, quien el día de hoy está cumpliendo 84 añitos de haber sido fundada en el año 1937. Y como el tema generador de la semana es acerca de los patrimonios culturales y naturales, queremos hablar acerca de un bien de interés cultural de la nación conocido como el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, también conocido como el Parque del Este. Fue producto del resultado del esfuerzo de, por supuesto, arquitectos y paisajistas como Roberto Burle Marx, Carlos Guinán, Leandro Aristiguieta y John Stoddard con Fernando Tábora, quienes fueron recientemente galardonados con el Premio Nacional de Arquitectura. Así que muy pronto podremos volver a nuestros espacios naturales, pero por ahora yo los quiero invitar a que me acompañen al set principal de Cada Familia Una Escuela, donde vamos a seguir hablando acerca del patrimonio, pero también de áreas del aprendizaje como son física y química, y en este caso biología, con nuestra profesora Omaira Guerrero. Muy buenas tardes, profesora, bienvenida. Gracias, José Leonardo, muy buenas tardes a toda Venezuela. Bienvenidos nuevamente a su clase de ciencias naturales. En este caso vamos a ver biología, ciencias naturales, ciencia de la tierra y química, por supuesto. Nuestra química divertida y atractiva para todos los estudiantes de toda mi Venezuela querida. Así es, profesora, estamos muy emocionados porque sabemos que vamos a abordar diversos elementos, además de una forma muy integral, y tenemos muchos referentes teóricos, prácticos y temas indispensables muy particulares. Yo quisiera que usted nos adelantara un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ok, para ciencias naturales y biología tenemos como tema indispensable preservación de la vida en el planeta, salud y vivir bien.
Y en el caso de química tenemos ciencia, tecnología e innovación, pero nuestro tema generador para ambos va a ser patrimonios naturales y culturales de Venezuela. Un tema muy interesante, sin duda alguna, profesora, pero como es tan interesante, yo voy a dejar a todos nuestros estudiantes muy atentos a todo lo que nos va a enseñar el día de hoy nuestra profesora Omaira Guerrero en áreas para el aprendizaje tan necesarias para nuestra educación media general. Okay, muchas gracias. Bueno, queridos estudiantes, ahora vamos con ciencias naturales para nuestros estudiantes de primer año y de segundo año. No, como mencionaba, nuestro tema indispensable, preservación de la vida en el planeta, salud y vivir bien. Pero teniendo en cuenta nuestro tema generador, ¿ok? Que es patrimonios naturales y culturales de Venezuela. Y ya vamos a ver cómo relacionarlo, siempre buscando el enlace y cómo ver más allá de lo y en nuestro entorno, relacionarlo con nuestro entorno. Bien, para primer año hablaremos acerca de lo que es la densidad de las diferentes sustancias que encontramos en nuestros hogares. ¿Qué es eso de densidad, profe? Bueno, el término densidad es una relación matemática entre la masa de una sustancia y el volumen que ocupa esa sustancia. Tenemos sustancias en el hogar tales como, por ejemplo, el aceite, ¿cierto? Tenemos aceite. El aceite vemos que es como algo viscoso, ¿sí? Eso se debe a su densidad, a su composición química, a todas sus propiedades que tiene. Bien, ahora, también tenemos sustancias tales como la sal, que es un compuesto químico que es cloruro de sodio. También tenemos el azúcar, ¿sí? Pero, profe, ¿qué tiene que ver el azúcar, la sal con el aceite? Bueno, veamos acá un ejemplo visible. En esta parte de abajo coloqué colorante con agua. Veámoslo acá. Tenemos el agua con colorante en la parte de abajo. Pero el agua tiene una densidad de 1, ¿sí? 1 gramo sobre mililitro. Ahora, pero el aceite se queda en la parte superior. Profe, pero es que ellos no se mezclan. No, ellos no se mezclan porque tienen propiedades diferentes, ¿ok? Entonces, pero, ¿qué sucede o cómo lo podemos ver en otro aspecto? Acá tenemos agua con sal. Lo coloqué azul, ¿por qué? Para hacer ejemplo con respecto al agua de mar. El agua de mar es salada, ¿cierto? Y aquí coloqué agua con azúcar. El azúcar tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, bien, en su composición química. Tienen densidades diferentes. Cuando nosotros vamos a la playa, flotamos, ¿sí? Algunos con mayor facilidad que otros, mientras que también podemos flotar en un río. Pero ¿dónde flotamos con mayor facilidad? ¿En agua de mar o en el río? Eso lo sabemos o lo podemos determinar de acuerdo a la densidad de estos dos tipos de agua, porque una contiene cloruro de sodio y otra tiene el azúcar o la glucosa que tiene sacarosa, que es el componente del agua dulce, vamos a llamarla así, ¿ok? Pero entonces hay diferentes formas, podemos flotar de mayor facilidad con agua salada que en un río. Eso con respecto a la densidad. Sin embargo, podemos hacer diferentes demostraciones en nuestro hogar con otro tipo de materiales. Por ejemplo, agua con alcohol, ¿sí? Vamos a ver que hay diferencia en que una se va a quedar arriba y otra se va a quedar abajo, así como vemos en el caso de el agua con aceite. O agua con el antibacterial, agua con gasolina, que mosca con eso porque son sustancias que son volátiles y muy peligrosas. Pero vamos a los ejemplos cotidianos y en lo que es nuestra cocina, que es nuestro principal laboratorio, como siempre he mencionado. Ok, cuando hablamos acá de este ejemplo del agua con aceite, vemos que no hay interacción, ¿ok? No hay una mezcla, no hay una reacción. En la clase anterior
hablábamos de cambios físicos y cambios químicos. Y diferenciábamos entre lo que era un cambio físico de un cambio químico de acuerdo a sus características. En el cambio físico no hay cambio en la estructura de la materia, mientras que en el cambio químico yo transformo la materia en otra, totalmente diferente, y hay evidencia de ello. Entonces, en nuestro hogar también tenemos alrededor muchos cambios físicos y cambios químicos. Por ejemplo, cuando se planchan el cabello, hay una reacción. ¿Por qué? Porque el cabello se desnaturaliza y podemos percibir ciertas evidencias. Por ejemplo, se desprende un olor, ahí huele a quemado. Sí, en muchas oportunidades. Pero podemos ver que cambia la estructura del cabello. Ya no es enrulado, sino que es liso. Al cambiar eso, podemos decir que es una evidencia de que es un cambio químico porque hay una evidencia. Cambio físico, por ejemplo, congelamos el agua, ¿sí? Pasa de estado líquido a estado sólido. O estamos hirviendo el agua y hay burbujas, pasa de estado líquido a estado gaseoso. No cambia la naturaleza de la sustancia, sigue siendo agua, simplemente en otro estado de la materia. Bien, entonces, en primer año hablamos de densidad de las sustancias. En segundo año hablamos de cambio físico y químico. Pero en tercer año vamos a hablar de ciertos elementos y ciertas palabras y términos que debemos dominar y tienen relación con lo que es nuestro tema generador, que son los patrimonios naturales. Uno de esos términos es individuo, pero individuo desde el punto de vista biológico. Vamos a leer. Es un organismo capaz de existir por sí mismo en un ambiente determinado. La palabra individuo proviene de indiviso, ¿ok? Que significa que no se puede dividir y hace referencia al ser que es capaz de realizar todas sus funciones vitales y que es independiente de los demás por sí mismo, ¿ok? Ese es un término que debemos tener en cuenta en la biología y lo que vamos a ver acerca de biomas, biodiversidad, ecosistemas. Ok, ahora, el concepto de especie. A veces dice, ay, profe, pero eso tiene que ver con las especies que le agregan a la comida. Pues no, desde el punto de vista biológico, veamos a qué se refiere. El concepto biológico de especie define una especie como los miembros de poblaciones que se reproducen y pueden reproducirse entre sí en la naturaleza, y no de acuerdo a una apariencia similar, aunque la apariencia es útil para la identificación de especies y no define la especie como tal. Bien, esa es una definición. También podemos hablar de población con respecto a la parte biológica, que se entiende población biológica al conjunto de organismos de la misma especie, ya sea animal, vegetal, etcétera, que coexisten en un espacio determinado y en un tiempo como tal, y que comparten propiedades biológicas. ¿Ok? Ahora, pero ¿dónde están los individuos y esas especies? Ahí vamos a hablar del término bioma. ¿Ok? ¿Han escuchado? Bioma proviene del griego bios, que significa vida, también llamado paisaje bioclimático o área biótica, y es una determinada parte del planeta que comparte clima, flora y fauna como en sí. Un bioma es el conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica. Venezuela cuenta con muchos biomas, muchos, muy particulares, y cada uno puede identificarlos en su región, en su estado, en su localidad. Ahora, es la expresión de las condiciones ecológicas del lugar en el plano regional o continental. A eso mencionaba, hacía referencia con Venezuela, y si hablamos de continente, el continente americano cuenta con biomas diversos y muy diferentes a los que cuenta, por ejemplo, el continente europeo o el continente asiático. En cuanto al clima del suelo, determinadas condiciones ecológicas a las que corresponden comunidades de plantas y animales del bioma en cuestión. Es por eso que Venezuela es tan maravillosa, rica en especies, que es única
en el mundo, ¿ok? Así que podemos estar orgullosos y orgullosos de estar viviendo en el mejor país del mundo, Venezuela. Ok, ahora, con respecto a la biodiversidad. La biodiversidad es simplemente vida, ¿ok? Proviene del griego bios, que es vida, y diversidad del latín diversitas, que significa variedad, ¿ok? La definición más extendida nos la ofrece el Convenio de la Diversidad Biológica en 1992, en el cual hace mención a la variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otros los ecosistemas terrestres, marinos y otros sistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte. Ok, ahora, también debemos hablar, eso ya hablamos en los términos que he mencionado de población, individuo, biomas, biodiversidad, son para los estudiantes de tercero, cuarto y quinto año. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que vamos a tocar lo que es quinto año con lo que es ciencias de la Tierra. En ciencias de la Tierra, de igual manera, hablaremos acerca de y lo relacionaremos con nuestro tema generador, que es el patrimonio natural. Es por ello que hablaremos sobre la dinámica atmosférica. Nuestra atmósfera está constituida tiene una composición química, oxígeno, nitrógeno, argón, entre otros elementos. Bien, ahora, esos elementos están distribuidos en una proporción determinada en esta atmósfera. Y hay una dinámica que la trabaja lo que es la termodinámica, que es una parte de la química que estudia la interacción o las reacciones que ocurren en esa atmósfera y en muchos sistemas, pero como estamos hablando de ciencia de la Tierra, vamos a hablar de la atmósfera. Entonces, esa dinámica tiene que ver con la interacción de estos elementos para formar compuestos y de cómo se genera también energía o se necesita energía de esa atmósfera para generar otros elementos. Entonces, ahora vamos con las actividades relacionadas para biología, ciencias naturales y ciencias de la Tierra. Para primer año tenemos, con ayuda de la familia realiza la comparación de la densidad de diferentes sustancias que tengas en tu hogar. Sencillo, con lo que tengas en tu hogar realizas esa comparación en cuanto a las densidades. Lo registras ya sea con fotos, dibujos o video. Segundo año, realiza un esquema de los cambios físicos y químicos observados en tu hogar. Ya hablamos al respecto. En tercer año, elabora un glosario de 20 términos relacionados con la biodiversidad y su respectiva ilustración. Un pequeño dibujo para que tengas relación lo que estás diciendo del término con la imagen. Cuarto año, elabora un cuadro comparativo con los diferentes biomas de Venezuela y escribe sobre cada uno de ellos acerca de cuál es su clima, relieve, tipo de suelo, flora y fauna predominante. Para quinto año, realiza ilustraciones con leyendas históricas de las principales características de los patrimonios naturales de la nación. Son varios y es muy interesante porque los podemos tener alrededor, así que puedes conocer los que son de tu región como los de todos los estados de Venezuela. Para Ciencias de la Tierra, los estudiantes de quinto año van a hacer un gráfico en forma de torta, ¿ok?, donde especifican la composición química de nuestra atmósfera. Muy bien, eso fue todo en cuanto a ciencias naturales, biología y ciencia de la Tierra. Ahora vamos con química, esa química divertida, simpática, pero no se aleja de lo que es la biología, porque acabamos de hablar en ciencias naturales acerca de mezclas, interacción, cambio físico y cambio químico, que también son términos que manejamos en química. Y en esta clase también hablaremos acerca de ello. Veamos en pantalla nuestro tema generador nuevamente, patrimonio natural. Relacionado con química, siempre hemos mencionado que la química tiene relación con todo. Muy bien, entonces, tenemos interacciones que ocurren en el ambiente y esto es preservar
nuestra naturaleza es preservar nuestros patrimonios naturales. Es importante destacar que en nuestro Parque Nacional Henri Pittier, que es un patrimonio natural, contamos con nuestra mariposa nacional. Es la mayor reserva de nuestra mariposa nacional. Conocemos nuestra flor nacional, árbol, ave nacional, pero ¿sabían ustedes que tenemos una mariposa nacional? Sí. La mariposa nacional de Venezuela se llama mariposa Morpho Eleanor Kramer. Hermosa. Pueden verlo en pantalla. Una mariposa de alas azules con negras y unos punticos determinados. Es muy hermosa, ¿ok? Debemos tener en cuenta y preservarla. ¿Por qué relacionarlo con la química? Porque existen varias reacciones que, debido a la coloración de esas alas, están presentes ahí, esas reacciones. Ahora, dentro de los patrimonios culturales de Venezuela, vamos a ver qué relación existe con la química. Gracias a nuestra diversidad cultural, contamos con bailes típicos, canciones, diferentes actividades que se han desarrollado y se han conservado a lo largo del tiempo en toda nuestra cultura venezolana. Existen esos trajes, cómo se elaboran, los materiales, todo eso tiene relación con la química. Ahora, vamos a hablar acerca de las reacciones químicas. En la clase anterior decíamos que una reacción química era la interacción de dos o más sustancias que producen una nueva. Quiero hacer una analogía con respecto a estos tipos de reacciones. Existen reacciones químicas de combinación, descomposición, desplazamiento y doble descomposición, que son las básicas que vamos a mencionar el día de hoy. Si yo tengo una sustancia A, aquí tenemos una sustancia A, la combino con una sustancia B, voy a producir AB. Es como si yo tengo una persona que va a bailar con otra y luego tenemos la pareja bailando. Ahí ocurrió una reacción de combinación o de síntesis. Bien. Ejemplo, A más B produce AB. En la reacción tenemos dos átomos de sodio que produce más cloro molecular y va a producir 2 moles de cloruro de sodio. En una reacción de descomposición, es decir, yo tengo a mi sustancia AB, la voy a separar, ¿sí? Y entonces voy a obtener A más B. Esa va a ser mi reacción de descomposición, porque hubo una ruptura. Estaba la pareja bailando, que teníamos en la reacción anterior, hubo la ruptura, se separó y se quedaron los elementos que lo constituyen. Ejemplo, tengo la molécula de agua, 2 moles de agua, y ocurrió una reacción. Esa reacción de descomposición me produjo 2 moles de hidrógeno molecular y 1 mol de oxígeno gaseoso. Esta reacción no es algo así fuera de que no existe, ¿ok? Esta reacción la podemos ver, la podemos realizar en nuestros laboratorios. Incluso en el reto de ciencia muchos estudiantes realizaron este tipo de reacción. Reacción de desplazamiento. Cuando hablamos de una reacción de desplazamiento es en aquella donde vamos a sustituir una por otra. Tenemos un elemento A que lo voy a agregar a una sustancia BC y una de ellas va a salir. O sea, tengo a una persona acá que rompe esa relación que está ahí, se mete y saca la otra en el baile. ¿Bien? Aquí tenemos un ejemplo donde el magnesio más sulfato de cobre produce sulfato de magnesio y el cobre se desplazó. La reacción de descomposición. En la reacción de descomposición tenemos dos compuestos, en el caso AB y CD. ¿Y qué va a pasar ahí? Va a haber un intercambio, ¿ok? Se van a intercambiar y voy a tener AD más BC. Es decir,
tengo dos parejas bailando y hay un intercambio y cada uno agarra a la otra pareja. Ejemplo, tenemos 2 moles de hidróxido de sodio más cloruro de cobre, me produce cloruro de sodio más hidróxido de cobre. Ok, cuando hablamos en la clase pasada acerca de las reacciones químicas, hablamos de ecuaciones. Y hablamos de que había unos reactivos y unos productos. Esas ecuaciones químicas no pueden quedar así, existen también unos elementos, unos términos que están presentes que se llaman coeficientes, así como lo mencioné ahorita cuando di los ejemplos. Dije 2 moles de sodio más 1 mol de cloro produce 2 moles de cloruro de sodio. Esto que está aquí señalado se llaman coeficientes estequiométricos de nuestros reactivos y estos números que están aquí abajo se llaman subíndices. ¿Para qué sirven eso? Sirven para balancear las ecuaciones. ¿Qué es balanceo? Igualar. Cuando hablo de balanceo, hablo de igualar, ¿ok? ¿Pero qué voy a igualar? La cantidad de moles que tengo en los reactivos con respecto a la cantidad de moles que tengo en mis productos. Pero no solamente de la cantidad total de moles de los reactivos, sino de cada uno de los elementos que están presentes en los reactivos y que están presentes en los productos. Y eso es lo que se menciona acá. Tenemos algunos ejemplos que pueden ver en nuestra página web del Ministerio de Poder Popular para la Educación, donde tienen todo detallado paso a paso de cómo se balancea una ecuación química. Para nuestros estudiantes de 5º año, vamos a hablar de grupos funcionales. Igualmente, consulten la página donde tienen todo detalle a detalle. Nuestro grupo funcional es un grupo de átomos unidos de forma característica que identifica los compuestos de una misma familia orgánica y es el responsable de la semejanza entre sus propiedades químicas como tal. Ahora, ¿cuáles son esos grupos funcionales que vamos a mencionar y vamos a trabajar semana a semana? Tenemos el grupo alcohol, aldehídos y cetonas, ácidos carboxílicos y aminas. Cada uno tiene una fórmula característica y una forma de mencionarlos y nombrarlos. Entonces, aquí tenemos un cuadro resumen donde están cada uno de esos grupos funcionales con su terminación en la parte de la nomenclatura y un ejemplo, igualmente lo tienen en la página web. Ahora vamos con las actividades para 3er año. Ejemplifica a través de dibujos o imágenes los tipos de reacciones presentes en la vida diaria y explica cada una de ellas. Recuerden que siempre vincularlo con nuestra vida diaria. Acá, al final, les voy a mencionar con ese modelo anatómico, donde se pueden encontrar algunas de esas reacciones. Para 4º año, investiga y escribe la reacción que presenta el proceso de fotosíntesis y respiración y balancea cada una de ellas de estas ecuaciones. Y para 5º año, realiza un cuadro sobre grupos funcionales, sus propiedades, ejemplos y usos. Veamos aquí, antes de despedirme, tenemos a nuestro modelo anatómico del cuerpo humano, donde podemos ver diferentes reacciones químicas. En el cerebro, ¿ok?, ocurren reacciones químicas, ¿ok? Para poder cumplir con las funciones vitales deben existir reacciones químicas donde se generan sustancias necesarias para vivir, ¿ok? Al masticar, ¿ok?, al ingerir alimentos en la boca ocurren reacciones químicas con la saliva que interactúa con los alimentos para poder hacer el proceso digestivo. Luego, al llegar al estómago, también contamos con reacciones químicas presentes. Esas reacciones ocurren al entrar en contacto el ácido clorhídrico del estómago, luego sigue todo su proceso hasta llegar a los intestinos, cumple también funciones de absorción en los diferentes órganos, ya sea por el hígado, la vesícula, el riñón, etcétera, hasta luego proceso de descomposición, donde hay proceso de excreción. Ok, y en nuestros pulmones, por supuesto, ocurren procesos, reacciones químicas y en el corazón. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado nuestra clase, que la hayan entendido, aplicado y sobre todo que la compartan con la familia y con todo aquello que quieran aprender ciencia divertida como es la química. Nos vemos en una próxima clase. Muchísimas gracias a nuestra profesora Omaira Guerrero por tan divertida clase de química
Y cuando hablamos de divertido es porque estamos haciendo esos experimentos y esas asignaciones que martes a martes nos comparte, y además nosotros queremos que ustedes sigan subiendo fotografías, videos y comentarios de sus procesos de aprendizaje con la etiqueta Cada Familia Una Escuela en Twitter, @familiaescuela1, y en Instagram y Facebook, @Cada Familia Una Escuela. Yo también quiero descubrir esos experimentos, así que me pueden mencionar en Twitter, Instagram y Facebook como @simerrierabravo. Pero esta vez vamos a conectarnos con un mundo subatómico. Por eso yo quiero que ustedes me acompañen a encontrarnos con nuestro querido profesor Carlos Méndez del área de aprendizaje de física, quien ya nos espera en el set principal de Cada Familia Una Escuela. Muy buenas tardes, profesor, bienvenido. Buenas tardes, José Donaldo, bienvenido, gracias. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Excelente, para iniciar un martes de Ciencias Naturales desde el área de formación de física con lo que es la estructura del átomo. ¿Y qué vamos a conocer exactamente? ¿Qué tiene que ver con las partículas subatómicas, por ejemplo, que es un tema que a mí me apasiona Claro, muchísimo? muy importante porque vamos a hablar sobre las partículas subatómicas desde el punto de vista físico, ya que la masa, el volumen de cada una de esas partículas que están compuestas, ya sabemos, por electrones y protones. Excelente, profesor. Yo creo que todos allá en casa están muy emocionados, igual que yo, con escuchar su clase, así que yo me voy a retirar para que todos ustedes queden muy atentos a nuestro profesor Carlos Méndez con la siguiente clase de física. Buenas tardes, Venezuela, bienvenido a su espacio Cada Familia Una Escuela. De verdad, muy orgulloso y contento de llegar a sus hogares. Antes de comenzar este pequeño viaje pedagógico, vamos a recordar esas asesorías pedagógicas a los países representantes, recordar orientar a sus hijos e hijas para desarrollar las actividades. Recuerden que las instituciones educativas estarán abiertas en la semana flexible. No pierda esa oportunidad de pasar, no les cuesta nada pasar a esas instituciones donde están estudiando sus representados o representadas para esas orientaciones, esos tips, esas pequeñas estrategias pedagógicas que necesitan ustedes para el desarrollo de las actividades. Igualmente, recordarles el uso de nuestro material, la colección Bicentenario, ¿okay? Que es un material impreso por nuestro gobierno, ¿okay? para esa guía, para fortalecer el desarrollo pedagógico de sus actividades. Entonces, para iniciar, nuestro tema indispensable el día de hoy es petróleo y energía. Nuestro tema generador, explorando el misterioso mundo de la materia. Para eso entonces vamos a la siguiente lámina. Antes de comenzar a explicar las láminas en casa, ¿saben lo que es materia? Pensemos un momento. Muy bien, estamos ahorita en un espacio y tiempo. Eso es la materia, se despliega por una región de nuestro espacio-tiempo y es todo lo que nos rodea. Pero nos preguntamos también quién o por qué está compuesta la materia. Pues por el átomo. Acá tenemos la física del átomo. Tenemos varios modelos, en este caso les presento el modelo de Dalton en el año 1808 y el de Thomson en el año 1904. Cuando se hace el descubrimiento del electrón. Un electrón posee también propiedades, en ese caso el peso o la masa de ese electrón. Ya más adelante les explicaré cuál será el valor de un electrón y se hace el descubrimiento, en este caso, como pueden observar en el modelo de Dalton, es un núcleo, por decirlo así, crudo, integrado, sin la especificación de esas partículas. En el año 1904, por Thomson, se hace el descubrimiento del electrón. Y luego tenemos el de Rutherford, que en el año 1911 se hace el descubrimiento de un núcleo como tal, compuesto por esas partículas, donde se descubre lo que es el protón y el electrón en combinación. Tenemos entonces acá la teoría atómica. Como se les señaló hace rato, se centra en el átomo, contiene partículas subatómicas. En este caso ustedes preguntarán, ¿qué son partículas subatómicas y cómo pueden formar un cuerpo, la materia? Acá le tengo una muestra de unas
pequeñas partículas de hojas secas, ¿ok? Esto acá es la materia, ¿ok? Tenemos acá una materia como tal, una hoja seca. Está compuesta por millones de partículas subatómicas. En este caso, acá tengo diferentes. Vamos acá a usar esta hoja, donde la podemos dividir en miles de partículas subatómicas. Ustedes se preguntarán, profesor, ¿qué tiene que ver la física con esto si puede ser química? La profesora Omaira siempre les ha explicado todo lo referente a esas partículas. Pero en física, acá podemos trabajar el peso de estas partículas. Con estas hojas, ustedes pueden conocer que en casa se elaboran los diferentes materiales que se utilizan para las impresiones, como son papel bond, hojas, las hojas tipo carta, tipo oficio, son elaboradas, ¿ok?, a través de esta materia. Muy bien. Luego, tenemos entonces, como se le explicaba en un resumen, la teoría atómica por los diferentes modelos ya explica anterior. Las partículas son fragmentos muy reducidos de materia que posee a sus diminutas dimensiones, mantienen intactas las propiedades químicas y físicas de una sustancia, como se le acaba de explicar ahorita con el ejemplo de las partículas de las hojas. Materia. Materia es todo lo que nos rodea, ¿verdad? Contiene sustancias y propiedades. Presenta propiedades como físicas y las específicas. Las físicas son las propiedades generales, en este caso masa y volumen, es decir, todo lo que nos rodea. En este caso nos vamos para acá, para este eje principal, donde tenemos diferentes objetos. Acá tenemos una materia, ¿ok?, compuesta por diferentes propiedades generales, en este caso masa y volumen. Acá tenemos una materia compuesta por diferentes partículas subatómicas y tenemos, acá en este caso podemos medir el volumen del agua, ¿ok? Como pueden observar, acá tenemos la medición, que es un sistema métrico decimal, entra en esa parte de la física, y tenemos entonces la cantidad de masa. ¿Qué es masa? ¿Saben en casa qué es masa? En los referentes teóricos en física, cuando hablamos sobre los elementos del movimiento, entre otros temas, se hablaba sobre la masa y diferencia entre masa y peso. Masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Esto es una masa y tiene cantidad de materia. ¿Y qué es el volumen? Es el espacio que ocupa un cuerpo. En este caso, acá tenemos una materia que es el agua, que es lo que está dentro del recipiente. Si colocamos esta pequeña esfera dentro del recipiente, podemos ver que aumenta algunos milímetros el volumen, ¿ok? Y su unidad de medición es litro. En el sistema métrico decimal, que después más adelante veremos esos referentes teóricos, habla sobre que las unidades de volumen, en este caso capacidad, son kilolitro, hectolitro, decalitro, litro, que es la unidad de capacidad, decilitro, centilitro y mililitro. Bien, entonces, profe, la masa. Podemos comprar la masa de un cuerpo. ¿Qué cantidad de materia posee cada cuerpo? Si tenemos una balanza en casa, un peso, podemos diferenciar la cantidad de materia que posee un cuerpo. En este caso, la profe Omaira, en la clase de química, hablaba y de biología, hablaba sobre el cuerpo humano, ¿ok?, sobre el cerebro, que hay reacciones químicas, también hay reacciones físicas. En este caso, la anatomía humana está compuesta por las diferentes materias, o por decirlo así, órganos que componen el cuerpo humano, tienen su masa, es decir, la cantidad de materia que posee cada uno de esos órganos. Bien. Las propiedades específicas serán desarrolladas en los próximos referentes teóricos las próximas semanas.
Tenemos acá entonces la masa que les explicaba, cantidad de materia que tiene un cuerpo. Se divide en kilogramos y gramos. Para medir se emplea una balanza, en el caso en su casa si tienen un peso, para poderlo hacer. Bueno, los que poseen esa avanzada tecnología, teléfono inteligente, hay una aplicación donde pueden utilizar el teléfono como una balanza. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, como explicamos hace rato. Se mide en litros. Para medirlo se emplean recipientes transparentes con las medidas marcadas. Como pueden observar acá, la profesora Omaira en diferentes clases anteriores siempre ha trabajado con este tipo de material con sus medidas. También tenemos acá los tubos de ensayo, ¿ok? Tenemos acá los tubos de ensayo. Acá tenemos dos sustancias diferentes. Acá entra lo que es la densidad, pero como les dije, son referentes que vamos a desarrollar y veremos en las próximas clases. Luego tenemos las propiedades generales. Tenemos acá una imagen de cómo es la balanza y los tubos de ensayo o esos materiales de vidrio con su tabla de medición. ¿Ok? En las próximas clases veremos las explicaciones de cómo podemos calcular, ¿verdad?, el volumen de dicho cuerpo para un ejercicio donde vamos a utilizar el lenguaje matemático. Ok, entonces hasta acá llegamos con la clase de física sobre lo que es la estructura del átomo y masa y volumen. Actividades para tercer año. Realizar una breve reseña histórica de la evolución del modelo atómico para estudiantes de tercer año. Para los estudiantes de cuarto año, ilustrar el modelo atómico actual. Y para quinto año, analizar el método de George Stoney para la determinación de la relación carga-masa de un átomo. Acá ustedes, los de quinto año, pueden, si no pueden analizar por no entender algunos términos, pueden ilustrar entonces el modelo. Es decir, cuando hablo de ilustrar, un diagrama del modelo. De las dos maneras, escrito o representación de un diagrama, se lo pueden aceptar y se lo podemos aceptar. Bueno, hasta acá de verdad este pequeño recorrido pedagógico, espero que haya sido de su agrado. Antes de despedirme, quiero volver a repetir y recordarles a ustedes estudiantes que ya comenzó el segundo momento. He recibido algunos mensajes por vía de WhatsApp donde me preguntan, profe, ¿cuándo comenzarán las clases? ¿Cuándo comenzarán las actividades? Comenzaron el día 8 de enero, así que activarnos y a ponernos al día. Papá y mamá, por favor, orientar a sus representados y representadas y visitar las instituciones educativas en esa semana flexible para, como les dije anteriormente, al inicio de la clase, tener esas estrategias pedagógicas para poder ayudar a nuestros representados. Bueno, sin más, será hasta el próximo martes. Nos vemos. Y con ese dinamismo del profesor Carlos Méndez, nosotros seguimos en movimiento, esta vez para encontrarnos con las estrategias, las adaptaciones curriculares y por supuesto las sugerencias que nuestra profesora Eliseti de Gubella nos va a proveer en la siguiente modalidad de educación especial. Qué alegría encontrarme en un nuevo espacio de su programa Cada Familia una Escuela. Mi nombre es Eliseti de Gubella, encantada de compartir con ustedes y llevarle a sus hogares cada una de esas recomendaciones, sugerencias, actividades y adaptaciones curriculares para cada uno de nuestros estudiantes integrados en el nivel de educación media y para los participantes de los talleres de educación laboral. En esta oportunidad vamos a trabajar con un referente teórico práctico del área de formación de ciencias naturales para esos estudiantes integrados en este nivel. El docente del área de ciencias naturales abordó todo lo relacionado a esos cambios físicos y químicos de la materia de una sustancia,
bien importante que nuestra población con deficiencias auditivas, con deficiencias visuales, pueden realizarlas sin mayor dificultad, siempre tomando en cuenta el uso de la lengua de señas venezolana para el caso de nuestra población con deficiencias auditivas, el uso del punzón y de la regleta para nuestra población con deficiencias visuales. Para toda la población con dificultades para el aprendizaje, es necesario dar esas instrucciones de forma clara, de forma precisa, para que él pueda entender cada uno de esos referentes teóricos prácticos que vamos a llevar a cabo. Y de esa manera garantizamos esa educación de calidad en relación a la modalidad de educación especial. Y hablando de la modalidad de educación especial, vamos entonces con Anthony Martínez, quien nos trae el día de hoy las palabras clave en lengua de señas venezolana. Muy buenas tardes. Para el nivel de educación media vamos a trabajar en lengua de señas venezolana las siguientes palabras: esquema, técnicas de estudio, mapa mental, mapa conceptual, subrayar. Muchísimas gracias, Anthony. Familia venezolana, no olvidemos el estar con nuestros estudiantes, el estar con sus hijos en casa, enseñando y aprendiendo cada una de esas palabras clave en lengua de señas venezolana. De esa manera podemos garantizar la educación y hacer efectiva esa comunicación con esta población con deficiencias auditivas. Acompáñenme a la pantalla para trabajar entonces ese referente teórico práctico relacionado al área de formación de ciencias naturales. Dentro de las actividades realizadas por el docente del área de formación de ciencias naturales, nos hablaron de lo referente a los esquemas. Es bien importante que nosotros podamos dar una explicación clara y precisa de lo que significa un esquema, haciéndolo entender a él que es una técnica de estudio que nos va a permitir asociar y relacionar ideas y que van a formar parte de categorías que las podemos relacionar y comprender de una mejor manera. Hay unas pautas a seguir para la elaboración de un esquema. En primer lugar, debemos leer las veces que sea necesario ese texto para poder nosotros elaborar un esquema y poder tener unas conclusiones determinadas con referente al tema que vamos a trabajar. Cuando estamos realizando esa lectura, debemos hacerle preguntas a nuestro estudiante qué entendió, de qué trata lo leído, en qué consiste lo que él está leyendo, para poder sacar todas esas ideas principales y poderlas agrupar en diferentes categorías, subrayando las ideas principales del texto para luego entonces agruparlas y formar esa estructura del esquema que yo voy a realizar. Es importante que podamos organizar las ideas en distintas categorías, siempre comenzando de lo más general para luego ir a lo específico. Esto en el caso de la elaboración de un esquema. Entonces comenzamos buscando la idea central del tema, luego las ideas principales, ideas secundarias y los detalles, los cuales van a formar siempre parte de esas conclusiones y de esa comprensión en cuanto a ese artículo que está analizando y que va a realizar el esquema el estudiante. Es bien importante que nosotros tomemos en cuenta que para nuestra población integrada en el nivel de educación media, hacer uso de ayudas visuales donde él pueda comprender la elaboración de esos esquemas. En este caso tenemos el modelo de un esquema en forma de índice, tomando en cuenta ese referente teórico práctico de los cambios de la materia. Los agrupamos en cambios físicos, cambios químicos, y allí lo elaboramos a través de un índice diciendo el concepto o estableciendo cuál va a ser el concepto de esos cambios físicos, cuáles van a ser los ejemplos. Luego vamos con el punto número 2, referido a los cambios químicos. Anotamos el concepto y anotamos los ejemplos.
Otro modelo, pudiésemos hablar del modelo de esquema, de un mapa conceptual. También podemos elaborarlo haciendo uso de diferentes colores para poder diferenciar cada uno de los referentes de las ideas que vamos a relacionar allí, y de igual forma esto lo podemos realizar a través de la regleta y el punzón con nuestra población con deficiencias visuales. Y muy importante en el caso de nuestros estudiantes con deficiencias auditivas, anotar cada una de esas palabras claves, buscar en el diccionario el significado, anotarlo, porque de esa manera estamos entonces garantizando esa educación de calidad para cada uno de nuestros estudiantes integrados en el nivel de educación media. Ha sido un placer para mí poder compartir y llevar hasta sus hogares cada una de estas adaptaciones curriculares para que la pongamos en práctica, tomando siempre en cuenta esas características que diferencian a cada uno de nuestros estudiantes. Recuerden, ser diferente es algo común. Luego de garantizar la igualdad de condiciones y oportunidades cuando se trata de una educación pública gratuita y de calidad, agradecemos el esfuerzo que hizo nuestra profesora Eliseti de Gubella junto a nuestras intérpretes de lengua de señas venezolanas para comunicarnos con nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales y o discapacidad. Pero también es importante que disfrutemos del segmento que viene a continuación, garantizado por nuestro profesor Gerson Rubín, quien tiene unas estrategias muy interesantes para que descubramos recursos para el aprendizaje. Hola, bienvenidas y bienvenidos a tu sección Recursos para el Aprendizaje. Soy el profesor Gerson Rubín, docente de educación media en las áreas de matemática y ciencias naturales. Doy gracias a Dios una vez más compartir con ustedes en este nuevo año 2021 prosperidad y paz para toda la familia de Venezuela. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a la clase del día de hoy, que corresponde a ciencias naturales. Por acá les voy a mostrar algunos materiales que vamos a utilizar para la elaboración de los recursos que vamos a utilizar para reforzar los temas correspondientes. Por acá tenemos un cartón, marcadores de varios colores, tijera escolar, cartulinas, y pega escolar. Muy bien, comenzamos con el primer tema, biodiversidad. ¿Recordamos lo que es la biodiversidad? Sencillamente, es el conjunto de todos los seres vivos del planeta. En este sentido, pueden ser los animales, las plantas, los organismos vivos. También se considera biodiversidad el lugar donde ellos viven, también los ecosistemas, ya sean terrestres o marítimos. Ahora bien, la biodiversidad se clasifica en especies, géneros y familias. Y las familias se pueden clasificar en tipos, órdenes, clases y reinos. Por ejemplo, por acá tenemos una lámina. La elaboramos de la siguiente manera. Colocamos el título, en este caso biodiversidad, y algunas imágenes de seres vivos. Y tomamos como de referencia un ecosistema, ya sea terrestre o marino. Y podemos realizar la clasificación de los seres vivos, que en este caso tomamos de acuerdo a las imágenes que tenemos. Utilizamos símbolos para poder identificar las clasificaciones que hagamos, ya sea de las especies, de los géneros o de la familia. Un cuadrado y otro símbolo, un triángulo. Ustedes pueden
tomar los símbolos que ustedes quieran para poder identificarlos. Por ejemplo, voy a tomar los animales. En este caso, utilizo el triángulo y coloco mi símbolo de acuerdo al ecosistema que tomé como referencia. Y para este símbolo voy a tomar las plantas. Y así sucesivamente con todas las imágenes que tengamos en la lámina. Este recurso nos permite compararlo con el resto de las láminas que tengan los otros estudiantes de acuerdo a los grupos que hayamos conformado. Muy bien. Continuamos. Otro tema fundamental en ciencias naturales, tanto en la química como en la física, es el átomo. ¿Recordamos qué es el átomo? Sencillamente es la unidad básica de la materia, que contiene propiedades propias químicas y que está compuesta por partículas subatómicas como lo son, ¿recuerdan? Los protones, neutrones y electrones. Muy bien, en ese sentido les traigo el siguiente recurso. Un mapa conceptual, el cual nos va a permitir reforzar este conocimiento. El título, el átomo, 3 ramificaciones. En este lugar la explicación de acuerdo al modelo atómico por Demócrito, Dalton, Thomson y Bohr. Esta ramificación del medio, su estructura es núcleo electrónico, partículas subatómicas, núcleo atómico, como electrones, que la carga es negativa, protones, que la carga es positiva, y los núcleos, que la carga es neutro. Otra ramificación tiene número de masa y número atómico. Ustedes pueden realizar el mapa conceptual a su gusto. Muy bien, jóvenes. Eso ha sido todo por hoy. Espero que la clase haya sido fructífera para el conocimiento, el reforzamiento de estos temas. No me puedo despedir sin antes recordar que tenemos que cumplir con las normas de bioseguridad, lavarnos las manos frecuentemente y utilizar el tapaboca cuando nos encontremos en lugares públicos. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Hasta una próxima oportunidad. Muchas bendiciones. Chao. Excelente los recursos para el aprendizaje que nos compartió el profesor Gerson Rubín, y de esa manera finalizamos un martes de Ciencias Naturales y de la Tierra, porque gracias a nuestros profesores Omaira Guerrero, Carlos Méndez y Eliseti de Gubella, nosotros estamos garantizando esta maravillosa aventura de saber acá en el Estudio 1 de Vive TV. Gracias a los jóvenes como tú, jóvenes como yo y jóvenes como nosotros, estudiantes de Educación Media General, Media Técnica y la modalidad de educación para jóvenes y adultos en todas las áreas de formación, por estar atento a esta programación educativa que te protege del COVID-19 mientras te quedes en casa, siguiendo 3 consejos que siempre te recordamos. Usar el tapaboca permanentemente, mantener el distanciamiento físico saludable y lavarse las manos una y otra vez con agua y con jabón, porque nunca será suficiente cuando se trata de proteger la vida de la familia venezolana que siempre está conectada con nosotros en todas las plataformas digitales que aparecen de inmediato en nuestra pantalla y que los invita a ingresar en la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Pero así también a que descarguen nuestras guías pedagógicas con el enlace directo de tu programa Cada Familia Una Escuela. A seguir enviando muchísimas fotografías, videos y comentarios con la etiqueta Cada Familia Una Escuela en Twitter, Instagram y Facebook,
y recordar que esta clase del día de hoy en muy poco tiempo podrás visualizarla en nuestra página oficial de YouTube, darle me gusta y compartirlo con amigos y familiares. Recuerden que las asignaciones del día ya están en nuestro canal de suscripción en Telegram, así que ya ustedes tienen todo listo para que nosotros nos encontremos en una próxima clase, pero antes te recordamos que nos encontraremos siempre, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9 de la mañana y de 2 de la tarde a 3 de la tarde. ¿En dónde? En nuestro programa Cada Familia, una Escuela. ¡Dibújame! ¡Hasta mañana!